edificándonos unos a otros. De ahorita más adelante viene la palabra que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros hoy. El pastor Alejandro comparte allí el versículo 5, 6 de Proverbios 30 y es muy puntual lo que dice. Todo lo que proviene de Dios es del amor de Dios, es de esa misericordia, es de esa gracia, ese favor que Él tiene de nosotros, de bendecirnos, de hacer cosas maravillosas, grandiosas con nosotros. Ahora, esto nos da pie para hablar de que la palabra de Dios no solo nos habla de que Dios nos va a dar y nos va a dar, la palabra también nos habla de que Dios nos pide, de que Dios también nos exige algunas cosas para que haya una nueva criatura en nosotros, para que seamos transformados en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Entonces no podemos, como dice el pastor Alejandro, por darle gusto a nuestra carne, añadirle o manipular o acomodarla a nuestra carne. No, tenemos que caminar, tenemos que ir por donde el Espíritu de Dios la direcciona, por donde el Espíritu de Dios la determina que debe ser. No es lo que nosotros queramos, ni como nosotros la queramos acomodar. Y a veces lo que nos lleva a acomodar o a cometer este error de tratar de acomodar la palabra de Dios, pensando que vamos a ganar mucho y lo que vamos es a perder lo que tenemos. Entonces, una de las cosas que nos lleva a cometer este gran error es el no saber manejar nuestros diferentes estados de ánimo, nuestros diferentes momentos difíciles de nuestra vida. Entonces queremos, conociendo la palabra de Dios, cómo imponemos nuestro ánimo, nuestra actitud, nuestro razonamiento a lo que dice la palabra. Y no nos importa a veces si tenemos claro el mensaje o no. A veces imponemos simplemente lo que queremos imponer y ya. Y eso hace parte de distorsionar la palabra de Dios, acomodarla a ese momento carnal que nos está dominando, que nos está llevando por donde no debe ser. Es como cuando hay gente que trata de manipularte porque eres cristiano. Entonces que si eres cristiano tienes que hacer eso. Hay esposos que no tienen temor de Dios en el corazón y quieren manipular a sus esposas. Que si eres cristiano entonces tienes que aguantar esto, tienes que vivir esto. No. La mujer debe ser como la iglesia a Cristo, siempre y cuando el esposo le modele a Cristo a la mujer. Si el esposo está comportándose como Cristo, entonces sí hay un tipo de Cristo que está exigiendo que hay una iglesia que se sujete. De resto no lo hay, si no, no lo hay. Entonces hay gente que quiere manipular la palabra a su carne y quiere decir aquí el que manda es Cristo. Y debe haber un temor reverente a la palabra de Dios para no distorsionarla, porque lo único que vamos a lograr es perder lo bueno, perder lo grande, perder lo maravilloso, perder lo extraordinario que Dios nos ha dado. Así que esto aplica en todo, no solo en la relación de pareja, esto aplica absolutamente en todo. Gracias mi pastor Alejandro, muy buena reflexión. Gloria a Dios por compartirnos eso. La pastora Mari nos comparte del versículo 11 al 13 de Proverbios 30. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Qué tremendo versículo, ¿no? Qué ataque directo a la deshonra, deshonra sostenida en el orgullo. La pastora Mari nos comparte de estos versos. Si no respetamos a nuestros padres, no respetamos a nadie. Podremos tener una cara ante los demás, pero el corazón es orgulloso, soberbio, y creen que todo lo que hacen está bien por su misma altivez. No se dan cuenta los vacíos que están y el espíritu está muerto en ellos, pues no son cosas que agraden al Padre Celestial. Qué tremendo, pastora, estás cuchilla, sí. Es verdad, la altivez hace que te engañes y que te haga pensar que estás bien, que tienes derecho a pasar por encima de las autoridades que Dios te estableció, a irrespetar a tus padres, a no honrarlos, a no valorarlos, porque dice el versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, y piensan que lo están haciendo bien. Pero mira, quiero añadir algo más a lo que dice aquí la pastora, que es muy puntual y es muy del Espíritu Santo. Y es que lamentablemente hay generaciones de hijos que no respetan, no honran, escúchame esto, porque los mismos padres se lo permiten, los mismos padres se lo alcahuetean, los mismos padres se lo acolitan, los mismos padres les dan libertad para eso.
Hay que hacer un alto en el camino. Lo decíamos en una transmisión, cuando tú le permites a tus hijos pasar por encima de ti, tú estás enviando a tus hijos a maldición y no a bendición. Porque aunque en el momento todo parezca normal y que no pasa nada, viene el día en que Dios va a establecer juicio sobre los hijos que deshonran a sus padres. Porque el deshonrar a sus padres los está llevando a deshonrar la palabra de Dios, empezando por el primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, o sea, para que te vaya bien, o sea que si los deshonra les va a ir mal. En cualquier momento, así como se activan las bendiciones, así como si cumplen las promesas, en cualquier momento se activan las maldiciones, en cualquier momento se activan las desgracias, porque se abrió puertas para eso. Por eso es importante. No pueden deshonrar a sus padres, no pueden maldecir a sus padres. Maldecir, la palabra maldecir es una palabra compuesta también, maldecir, o sea, hablar incorrectamente, en ese caso puntual, de sus padres, hablar mal de ellos. Y hablar mal de ellos implica desde elevarles el tono de voz, desde responderles mal, desde ser groseros, desde decirles mentiras, hasta tratarlos con palabras déspotas, tratarlos con palabras denigrantes, con palabras terribles, fuertes, ofensivas, dolorosas, con no obedecerles, con todas esas cosas. Entonces es importante atender, porque no lo está diciendo el pastor Genaro, no lo está diciendo la pastora Mari, lo está diciendo la palabra de Dios. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces sigue diciendo el versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Oh, wow, esto es profundo. La pastora Mari lo decía. Podremos tener una cara ante los demás, pero el corazón es orgulloso, ¿sí? Soberbio. Y creen que todo lo que hacen está bien por su misma altivez. Esto es tremendo y tenemos que reflexionar y tenemos que tomar cartas en el asunto. El orgullo, la altivez, la arrogancia a veces nos hace creer que tenemos la razón. Que tenemos la razón, cómo debemos tratar, cómo debemos reaccionar. Hay gente que quiere decirle a todo el mundo la verdad, pero no están dispuestos a que les digan ni media palabra a ellos. Hay gente que quiere tener la razón en todo y no están dispuestos a darle algo de razón a los demás. Y aquí está la Biblia diciendo que hay una generación que es limpia en su propia opinión. O sea, a la luz de la verdad, solo para ellos tienen la razón, porque no la tienen ni para Dios, no la tienen ni para la gente que los rodea, no la tienen para la gente que los conoce. Se están engañando a sí mismos y esto es una trampa que pone el diablo. ¿Para qué? Para ir dividiendo, para ir destruyendo, para ir robando la bendición, para ir separando, para ir distanciando, para ir fragmentándote, para poder destruirte al final. ¿Por qué? Porque lo único que le queda al orgulloso, al prepotente, al altivo, al que quiere imponer su razón, su voluntad, como sea, es la soledad. Es la miseria, es el fracaso, lo dice la Biblia. En San Juan 15:5 dice el Señor que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. ¿Verdad? Eso es importante. Pero cuando unimos esta palabra al contexto de la otra palabra que dice que el orgulloso Dios lo tiene lejos, o sea, separados del Señor nada podemos hacer. Y el orgullo nos separa del Señor. O sea que allá lo único que espera en una vida de estas es el fracaso rotundo. ¿Cuánta gente hoy en día se lamenta de haber perdido un ser querido, de haber perdido un hogar, de haber perdido una familia, de haber perdido una empresa, de haber perdido buenas personas, de haber perdido grandes bendiciones de Dios simplemente por no morir a su orgullo, por mantenerse en esa arrogancia, en esa prepotencia, en esa altivez, en esa necedad del corazón, por no permitir que el Señor le sane realmente el corazón? Es importante esto. Y termina el versículo 13 diciendo, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. O sea, son de esa generación de los que a mí nadie me dice, yo no me dejo, yo no esto, aquí el que mando soy yo. Gracias, pastora Mari, por compartirnos tremendo pasaje. La hermana Rosy Sepúlveda nos comparte el versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ojo, aquí quiero traer otra connotación de ese mismo versículo que ya lo explicamos en lo que compartió la pastora Mari. Ahora quiero decir algo más de lo que dice la hermana Rosy Sepúlveda, y es que es una generación que le pasa lo de que dijo el Señor. Son aquellos que ven la paja en el ojo de su mano, pero
están tan cegados de hipocresía que no ven la viga que hay en el de ellos. Solo juzgan lo que ellos consideran que está mal del otro, lo que ellos consideran que está mal hecho de la otra persona y se van encima de la otra persona, pero no ven la viga, no ven el error, porque son limpios pero en su propia opinión, no en la opinión de Dios, no en la opinión de los demás, en la de ellos son limpios. No les importa un comino la opinión de Dios, porque al final la altivez, el orgullo los hace querer pasar aún por encima de Dios. La hermana Angélica Sepúlveda nos comparte el verso 4 y 5, que dice lo siguiente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Qué tremenda palabra también. Nos comparte nuestra hermana Angélica Sepúlveda lo siguiente. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién entiende el viento en sus puños? ¿Quién envuelve? ¿Quién ha creado el mundo entero? Es Dios. Toda palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia. Entonces está diciendo, ¿cómo puedes tú querer ir en contra de Dios? ¿Quieres saber que Dios es el que subió y descendió al cielo? ¿Quieres saber que es Dios el que encerró los vientos en sus puños? ¿El que encerró las aguas en un puño? ¿Quieres saber que es Dios quien afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quieres saber que su nombre es el Padre Eterno y que el nombre de su Hijo es Jesucristo? ¿Y que su Espíritu es el que se mueve con poder en la tierra? ¿Vas tú a poder contra Dios? ¿Te vas a seguir engañando a ti mismo, a ti misma, queriendo ir en contra de la voluntad de Dios? Queriendo ir en contra de los principios de Dios, queriendo ir en contra de lo establecido por Dios, queriendo ir en contra del propósito que Dios te trazó, queriendo hacer o imponer lo que se te da la gana antes que la voluntad de Dios. ¿Crees tú que vas a poder contra Dios? ¿Crees tú que vas a tener la más mínima oportunidad en levantarte en contra de Dios? ¿Crees tú que Dios, el que hizo todo, el poderoso de Israel, se va a quedar de brazos cruzados ante tu necedad? Ante tu arrogancia, ante tu desobediencia, ante tu orgullo. ¿Crees que Dios va a quedarse como si nada, viéndote echar a perder todo lo valioso que Él te ha entregado, te ha dado y todo lo que quiere hacer contigo? ¿Crees que vas a tener la más mínima oportunidad de renegarte ante Dios? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios se da promesas, Dios se da oportunidades, Dios se tiene paciencia, pero también llega un día donde Dios mete su mano y toca hasta lo más sensible de nosotros para enseñarnos que Él es Dios y que Él es soberano y que aquí no vamos a hacer lo que a nosotros se nos dé la gana, sino lo que Él estableció hacer. Y lo hacemos de una u otra manera, así que a algunos esto les suena fuerte, pero Dios es un Dios autoritario, Dios es un Dios que ejerce su voluntad en el contexto de que lo hace sabiendo lo que es realmente mejor para nosotros, lo que realmente nos conviene, porque Dios no solamente está pensando en esta vida, Dios está pensando en nuestra eternidad. Y vas a vencer tú, vas a pensar, pasar por encima de la palabra de Dios que es limpia, la de nosotros no. Pero la de Dios sí es limpia, la de Dios es pura, la de Dios es veraz. Pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. No tenemos ni la más mínima oportunidad. Pero sí tenemos, como hemos dicho en algunas ocasiones que nos ha enseñado el Espíritu Santo, de la siguiente manera. Sí tenemos la opción de ir de la mano de Él a cumplir su voluntad, su propósito, o ir tomados, tirados de la oreja. De la mano de Dios vamos con todo el paquete completo de lo que Él prometió. Bien. Pero de la oreja vamos a ir ya habiendo perdido muchas cosas, como le pasó a Sansón. Sansón pudo haber terminado lo mejor de lo mejor, con lo mejor del pueblo, con la mejor bendición, con su hogar, con sus hijos, con todo lo que Dios tenía para él. Pero Sansón prefirió morir en el fracaso, cumpliendo la voluntad de Dios, pero en un fracaso personal, de vida, en humillación, en miseria. ¿Crees tú que puedes contra el que afirmó los mares? ¿Crees tú que puedes contra el que afirmó la tierra? ¿Crees tú que puedes contra Él? ¿Crees tú que vas a pasar por encima de su palabra, que es limpia, que es veraz? Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os levantará a su tiempo, dice la palabra. Angélica Sepúlveda, muchas gracias por lo que compartiste hoy.
Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Padre Celestial. Gracias a los que han compartido ese proverbio. La pastora Silvana Perlaza nos comparte el versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor así. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice, basta. Y dice el versículo 16 para complementar, el Seol, la matriz estéril, la tierra aguas y el fuego que jamás dice, basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué tremendo. Aquí está hablando palabra de confrontación este proverbio, y está hablando muy fuerte no solo a los hijos sino a los padres, para que tengan claro la importancia de criar bien a sus hijos, de disciplinarlos cuando tengan que hacerlo, porque aquí hay advertencias de la palabra de lo que les va a pasar a los hijos que se portan mal con los padres, sobre todo cuando tienen el aval de los padres para hacerlo. Entonces empieza el versículo, la palabra en el versículo 14 diciendo, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay generación que sus dientes son como cuchillos, como espadas. O sea, está hablando que hay generación que destruye con la boca. Hay generación que destruye con las palabras. Hay generación que hace daño con su manera de hablar. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque dice la palabra que de toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que entregarle cuentas a Dios. Eso dice la palabra del Señor. De toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que entregarle cuentas a Dios. Y nosotros destruimos no solo cuando humillamos a alguien con las palabras, cuando por debajeamos a alguien con las palabras, cuando menospreciamos a alguien con las palabras, cuando agredimos a alguien con las palabras, cuando insultamos a alguien con las palabras, no solo cuando hablamos mal, cuando maldecimos a alguien con nuestras palabras, sino también cuando herimos a alguien hablando incorrectamente con otras personas de él. Hieren, lastiman el corazón. Entonces hay una generación que sus dientes son como espadas y sus muelas como cuchillo, que destruyen, que hacen daño, que lastiman. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de ser parte de esa generación. Porque toda palabra, que te escuche o no te escuche tu esposo, tu esposa o no te escuche, se lo digas a ella o se lo digas a otra mujer, se lo digas a él o se lo digas a otro hombre, el Señor sí las está escuchando. Y algún día vas a entregar cuentas por eso. Que se la digas a tus hijos, que se la digas a tus padres, que se la digas a la gente, que los hieras, que los lastimes con eso. Ojo, porque dice la palabra más adelante, ya vamos a leer que hay juicio para esa generación. Entonces, guardémonos, cuidémonos, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios al hijo que ama lo castiga, lo disciplina, porque Él no tiene por inocente al culpable. Aunque lo castigue con misericordia, igual lo castiga. Así que tenemos que saber esto. Y entonces dice el versículo 15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. A una cuarta nunca dice basta. Entonces la sanguijuela, la carne. Entonces dice el Seol, nunca se sacia. Muertos todos los días, muertos todos los días. Habla de la matriz estéril, la mujer que anhela tener hijos y quiere y busca cómo. Pone como ejemplo esto la palabra del Señor. La tierra no se sacia de las aguas, dice la Biblia. Recibe aguas y las bebe todas.
El fuego que jamás dice basta. Pero lo más interesante es que el Señor está poniendo unos ejemplos para hablar de personas con algunas actitudes incorrectas. Entonces, y pone como mamá de ellas a la sanguijuela. Esas personas que no se sacian de hacer daño, esas personas que no se sacian de hacer mal, esas personas que no se sacian de engañar, esas personas que no se sacian de timar, esas personas que no se sacian de manipular, esas personas que no se sacian de pedir y no quieren mover ni un dedo para hacer nada. Esas personas que exigen, piden, pero ellos no hacen nada. Y dice el versículo 17 algo importante. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué tremendo. Aquí hay una sentencia, dice la Biblia, para el que escarnece a su padre y el que menosprecia la enseñanza de su madre. Esto está hablando de los hijos mal criados. O de los hijos bien criados, pero que se portan igual mal con los padres. Pero sea cual sea la razón, hay juicio de Dios para los hijos que no tratan bien a sus padres. Hay juicio, y aquí lo está diciendo. Sacarle los ojos significa dos cosas principales de las que voy a hablar acá en la connotación del idioma en el que esto está escrito originalmente. Que sus vidas van a caer en tinieblas, en oscuridad, ya no va a haber. Van a ser entregados a los demonios para que los azoten. Esto es tremendo. Por eso vemos hijos por ahí vueltos nada a veces, destruidos por los mismos demonios. Porque un día levantaron la mano contra su propia madre, contra sus propios padres. Pero la otra connotación de que los cuervos y las águilas se coman sus ojos. Los cuervos están asociados en cierto punto con eso, ¿no? Con las tinieblas. Caen en procesos fuertes de las tinieblas. Pero el águila está asociada con la luz. O sea, perderá la visión, porque el águila es de visión. Perderá la visión. No llegarán lejos en la vida. No trascenderán en la vida como deben hacerlo. Perderán las oportunidades que tenían para llegar lejos en la vida. Entonces, es un juicio de Dios para los hijos que tratan mal a los padres. Pero tiene una connotación, un agravante más, cuando son los mismos padres los que le permiten eso a los hijos. Por eso hay que reflexionar y tomar la palabra de Dios en serio, porque no la está hablando, esta palabra no es del psicólogo tal, del humanista tal, no, es del conferencista tal, no, esta es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, dice la palabra. Quien sí dice la verdad es Dios, y aquí lo está advirtiendo. Gracias, pastora Silvana, por lo que nos compartes hoy. La hermana Luz Rubio nos comparte el verso 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. La Biblia dice en el Salmo 73 que esta clase de personas de las que habla el versículo 13, cuando tú lees el Salmo 73, dice que ellos en cualquier momento van a caer en resbaladeros que los van a hacer caer en su propia condenación. ¿Sí? Porque dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez del corazón. Viene la altivez de espíritu. Antes de la caída. O sea, tú quieres ver una persona que está a punto de caer en procesos, en desiertos, una persona que está a punto de caer en terribles circunstancias. Mira su orgullo hoy. Mira su prepotencia. Porque pasan los días y piensan que no pasa nada, que pueden seguir siendo iguales como son, y que Dios no ha hecho nada y no va a hacer nada. Dice la Biblia en Salmo 33. Están ahí están, en el orillito del borde superior del resbaladero, y están a punto de irse para abajo. Porque antes de la caída está la altivez del orgullo. Está la altivez, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Antes de la caída. Y dice el Señor que parte de esa generación, dice en otro contexto, es una generación que no podrá hacerle reclamo a Dios. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando eso? Te lo advertí, te lo dije. Nunca te humillaste, nunca cambiaste, nunca cediste.
Siempre hiciste lo que, y permítame parafrasear acá esa manera, siempre hiciste lo que se te dio la gana. Ignoraste mi palabra. Pasaste por encima de mí, de mi palabra y de todo el que se te dio la gana pasar. Y creíste que nunca iba a haber juicio, el juicio lo hubo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Gracias, mi hermana Luz Rubio, por lo que has compartido. Lady Caterine, no, estaremos orando por ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si nos puedes escribir al WhatsApp, agradecemos para estar ahí en contacto contigo y estar ministrándote de parte del Espíritu Santo. Amén. Nuestro número de WhatsApp acá en Colombia, si eres de Colombia, es 310-554-8116. Si eres fuera de Colombia, entonces le agregas al principio el signo más y el número 57. Gloria a Dios. Y declaramos que la fortaleza del Todopoderoso está sobre tu vida. Gracias a todos los que se reportaron con el proverbio del día. Qué bendición, qué edificados hemos sido con esta palabra. Una palabra que nos exhorta, una palabra que nos dice el Señor: sí te amo, sí tengo cosas grandes contigo, pero ojo, que también se pueden echar a perder si no tienes claro esto. También se pueden perder si no tomas en serio esta palabra. Yo declaro y pido al Señor en el nombre de Jesús que todos los padres, que todos los hijos que hoy se recibió esta palabra, el proverbio del día, tomen con seriedad, tomen con responsabilidad esta palabra que es seria, de Dios. Busquemos que la palabra que de Dios se cumpla en nosotros sean todas esas buenas, hermosas promesas, no esas advertencias de juicio, por favor. Seamos humildes, porque al humilde Dios lo toma, lo levanta y lo pone en lo alto. Miles de bendiciones para todos ustedes. Amén. Vamos a ir a la palabra de hoy. Y quiero que allí donde tú estás, tengamos un tiempo de reflexión. Y le pidamos al Espíritu Santo de Dios, en reflexión a ese proverbio que acabamos de compartir. Qué bueno haber visto más gente hoy participando en el proverbio del día. Y yo le pido, estamos en una mañana de ayuno. Dile al Espíritu Santo de Dios: ayúdame como madre, como padre, a hacerlo bien. Tu palabra esté por encima de mi opinión, que tu palabra esté por encima de mi conclusión, que tu palabra esté por encima de mi sabiduría, que tu palabra esté por encima aún de mis buenas intenciones, porque aún hacemos daño con buenas intenciones si esas buenas intenciones no están direccionadas por la palabra del Señor. Con buenas intenciones podemos matar, echar a perder. Señor, ayúdame. Usted como padre, como madre, dígale en esta hora: Señor, ayúdame a hacer lo correcto, a que mi corazón esté sano, ese corazón de madre, ese corazón de padre, para educar a mis hijos, para no permitirles que se pierdan en mis propias manos. Que teniendo la oportunidad de ser ese valiente, como dice tu palabra en el Salmo 127, de lanzarlos lejos a un futuro de gloria, termine partiéndose esa flecha sin ni siquiera despegar del arco. Pídele, la Biblia dice que te humilles delante del Señor y que Él te escuche y te responde. Dice la palabra: humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él los levantará a su tiempo. Hoy es un día, si hay la necesidad de pedirle perdón a Él: Señor, perdónanos. Pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname porque lo he hecho mal. Hoy reconozco que lo he hecho mal. Porque al que se humilla, Dios lo levanta. Al que se humilla, Dios lo pone en alto. Al que se humilla, Dios lo pone en alto. Al que se humilla, Dios lo pone en alto. Al que se humilla, Dios lo pone en alto. Hijos que han
ofendido, han agredido, han deshonrado a sus padres, hoy pidan perdón en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse de todo corazón, ¿no? Mira, cuando el Señor nos pone a hablar de un Pedro, es porque hay un Pedro en el lugar. Cuando el Señor nos pone a hablar de Juan, es porque hay un Juan en el lugar. Si el Señor permitió que ese ayuno y que tú estuvieras en ese ayuno escuchando de una u otra manera, escuchando el proverbio del día, porque no fue que el pastor general lo escogió, no fue que algún hermano allí lo escogió, no, es el proverbio del día, es la fecha. El Señor está hablando y el Señor está advirtiendo para evitar que vengan esos juicios de los que hablaba hoy el proverbio. El Señor no quiere que sus hijos caigan bajo juicio. El Señor quiere que sus hijos avancen, crezcan, se multipliquen, prosperen en todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios. Pero Él advierte del juicio también cuando estamos haciéndolo mal, cuando no lo estamos haciendo bien, cuando estamos fallando. Y hoy advirtió a través de su palabra. Hoy advirtió a través de su palabra. Señor, perdónanos, ayúdanos, Espíritu de Dios. Nos humillamos hoy delante de ti, te pedimos perdón en lo que hemos fallado, Señor. Y disponemos nuestro corazón en esta hora para que tu presencia descienda a través de la predicación de tu palabra, Señor. Padre, antes de esta palabra, Dios de la gloria, presentamos también las peticiones delante de ti. Tú conoces las peticiones que hay en esta mañana de ayuno, Señor, de tus hijos, de tus siervos, de tu pueblo. Peticiones en lo económico, en lo material, en lo judicial, en salud, peticiones en lo sentimental, Señor, peticiones en lo ministerial, Dios amado de la gloria, peticiones, Señor, en provisión, en sanidad, en todas las áreas de la vida, Señor. Traemos estas peticiones delante de ti, las presentamos delante de ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, toda petición que tenemos también como ministerio, el poder de su presencia, Señor, todas esas peticiones las traemos delante de ti, Señor, y te pedimos que los cielos sean abiertos y que las lluvias de bendición desciendan. Señor, toda petición que tienen allí las personas, las traigo hoy al altar de oración en el nombre de Cristo Jesús. Padre, declaramos que hay un mover de milagros, hay un mover de gloria a favor de los que creen, a favor de los que se levantan en esta mañana a abrir su boca, a levantar sus manos en fe, a recibir un milagro, a recibir la sanidad, a recibir tu mover, tu obrar a favor de ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, declaramos que hay un mover poderoso, glorioso de milagros, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración es para ti, Señor. Declaramos que los cielos están abiertos, que hay un mover fuerte del Espíritu Santo, guiando, direccionando, revelando. Señor, en este mover de milagros yo declaro que hay un tiempo de revelación fuerte del Espíritu Santo. Porque aún no han tenido esa victoria, porque aún no se les ha dado ese milagro que pueda estar estorbando en ellos, Señor, para que eso no se dé. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro ese mover de milagros, ese mover de prodigios, ese mover de señales a favor de tu pueblo. Padre Celestial, declaramos que sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, viene una visitación muy poderosa, muy fuerte del Espíritu Santo, un derramamiento, Señor, como dice tu palabra allí en el libro de Joel, del Espíritu Santo. Ese mover viene para transformarnos, para llevarnos a otro nivel de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Lo declaramos por el poder de la palabra. Declaramos que hay un mover de milagros, hay un mover de gloria, hay un mover de poder del Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre tu pueblo en esta mañana. Señor, hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, las cadenas se rompen, los yugos se pudren. En el nombre de Cristo Jesús se levanta tu pueblo en victoria y en gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, lo declaramos por el poder de la palabra. Amén y amén. Gloria a nuestro Abba, Padre Celestial. Y le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias que Él
ha tenido para con todos nosotros. Quiero que ahí donde estás, con tus hijos, con tus hijas, bueno, con quienes estés en este ayuno congregacional, tú definas y determines y digas, vamos a entregarle lo mejor al Señor en esta mañana. Vamos a disponernos con todo el corazón porque Él se va a glorificar con poder y con gloria en medio de todos nosotros. Vamos a hablar en esta mañana de cómo escapar del derecho legal del diablo y de la ira de Dios. ¿Cómo escapar de estas dos cosas? El derecho legal del diablo para maldecirnos y de la ira de Dios. Y quiero que tomen apuntes y quiero que se paren en la brecha y quiero que crean y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que estamos todos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos cubre de todo mal y peligro. Que el hombre fuerte es atado, que es inoperante toda mentira del diablo, toda distracción, todo engaño del diablo es echado fuera en el nombre de Jesús. Todavía estás a tiempo de compartir el link de esta transmisión con tus amigos, tus contactos, tus conocidos, tus familiares, tus vecinos, para que reciban esta palabra de bendición. Es una palabra poderosa que el enemigo va a querer distraer, va a querer impedir que tú la recibas, pero la vas a recibir en el nombre de Jesús. ¿Cómo escapar del derecho legal del diablo para maldecirnos? Y cómo escapar de la ira de Dios. Es muy, muy, muy importante que lo entendamos, que lo tengamos allí claro. Iglesia amada del Señor. Y quiero recibo esa palabra, esa declaración poderosa de la sierva Marley Julie Bonet Uribe. Amén, recibo esas palabras. Se ensancha el ministerio mayormente, gloriosamente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, igualmente declaro palabra de bendición sobre ti y los tuyos en el nombre de Jesús. Abrazos a la distancia, miles de bendiciones. ¿Cómo escapar del derecho legal del diablo para maldecirnos? Porque mira, hay gente que ora, ayuna, hay gente que zapatea, llora, moquea y de todo, como decimos por ahí, reprendiendo al diablo, pero el diablo simplemente se sonríe. Porque aunque tú nombres el nombre del Señor, el nombre del Señor es poderoso, pero el nombre del Señor no va a hacer algo a tu favor siempre y cuando tú le estés dando un derecho legal al diablo de maldecirte. En otras palabras, le estés abriendo la puerta al diablo, de alguna manera. Entonces, es importante que entendamos eso. El Señor dice, mis hijos tienen que arrepentirse, tienen que apartarse del mal para que yo los perdone, para que yo los sane, para que los restaure. O sea, el Señor está diciendo, ellos primero tienen que tomar una acción. Ahora, no está hablando de gente nueva que no conoce, que el Señor por misericordia los liberta. O sea, está hablando del que ya conoce y siendo conocedor le abre puertas al diablo. Entonces dice, Dios, mis hijos tienen que arrepentirse y tienen que apartarse del mal, para que yo los sane, para que yo los restaure, para que yo los levante. Entonces, quiero que tomes apuntes allí, por favor, que es importante. ¿Cómo quitarle el derecho legal al diablo que tiene para estar maldecido, ¿no? Y cómo escapar de la ira de Dios? Eclesiastés capítulo 5, por favor. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a estar leyendo allí esta palabra. Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 7. Y voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo de Dios, quien ministra la palabra a nuestras vidas hoy. Gloria al Señor. Dice, la insensatez de hacer votos a la ligera. Escúcheme para que ahorita usted no se confunda. Usted tiene que tener siempre pendiente, claro, presente todo el contexto de la palabra. La palabra en ningún momento está diciendo que no hagas votos. La palabra está diciendo que no los hagas a la ligera, que es diferente. Nunca está diciendo que no hagas voto. Como cuando la palabra habla de no tomar la cena indignamente. No está diciendo que no la tomes. Está diciendo que no lo hagas indignamente, que es diferente.
pero que es más pecado dejar de tomarla que tomarla indignamente. ¿Sabías eso? Porque el no tomarla es deshonrar al Señor, para que te quede claro. Entonces, la insensatez de hacer votos a la ligera. Y empieza diciendo la palabra lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Escucha esto. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, perdón, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es esto. Yo me acuerdo una vez, vi una escena de una persona peleando con un agente de tránsito, del tráfico. Y estaba peleando. Él venía viajando de otra ciudad. El agente lo detiene porque tenía pico y placa. Entonces él le alega que él viene de otra ciudad y que allí en su ciudad no tenía pico y placa ese día y que no sé qué más. La gente le decía, qué pena, pero aquí sí hay pico y placa. Y está la restricción. Antes de haber ingresado a la ciudad tenías que haberte cerciorado cómo estaba el pico y placa acá. El asunto es que se llevó una multa. ¿Qué pasó después? No lo sé, pero en el momento se llevó una multa por abolir una ley, por ignorar una ley, por no cerciorarse antes de. El problema de muchos hijos de Dios que caen en lazos del diablo, el problema de muchos hijos de Dios que ofenden a Dios y provocan la ira de Dios, es porque hacen para pensar y no piensan para hacer. Porque no tienen en cuenta realmente a Dios en su diario vivir. Porque actúan apresuradamente, emocionalistamente. No miren, no tienen en cuenta la palabra de Dios. No tienen en cuenta el propósito de Dios para ellos, el direccionamiento de Dios para ellos. Por eso terminan montándose en embuses de otros que tienen otro propósito, que van para otro destino, diferente al de ellos. Se emocionan, se dejan llenar de emocionalismo y se desvían del camino que Dios les trazó, del propósito que Dios les reveló, porque se dejan deslumbrar con el propósito de otros, con el destino de otros, y pierden la visión del propio, pierden la grandeza del propio. Y en un momento emocionalista, en un momento de falta de conocimiento, terminan saliéndose de donde Dios los había colocado. Y eso incluye desobedecer a Dios, eso incluye desagradar a Dios, eso incluye meterse en problemas. Porque Dios responde por ti cuando tú vas por el camino que Él te trazó. Cuando tú te sales de ese camino, tú te estás exponiendo a voluntad a que Satanás venga y haga lo que quiera contigo y con los tuyos. No en vano, el Salmo 90. 1 dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita, el que permanece allí donde Dios dijo, esto es lo que yo determiné para ti, aquí está mi cobertura para ti, aquí está mi provisión para ti, aquí está mi respaldo para ti, aquí está lo que tú necesitas de mí en esta tierra, en tu llamado, en tu propósito.
el que habita al abrigo del Altísimo, mientras tú estés bajo mis alas, estás protegido, estás seguro. Pero cuando tú te sales de mis alas, entonces sigue diciendo el versículo, el Salmo 91, versículo 2 en adelante, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de las pestes de día y de los terrores de la noche. Escúchame esto, Él te librará siempre y cuando permanezcas ahí, al abrigo del Altísimo. Cuando te sales de ahí, entonces quedas expuesto al lazo del cazador, a la trampa, a la pestilencia de día, al terror de la noche, por tu propia voluntad, porque nada de eso te puede dañar mientras tú estés bajo las alas del que te protege. Mientras tú permanezcas ahí, no va a haber problema. El problema está cuando tú te sales de ahí. Y es lo que le suele pasar a muchos hijos de Dios, a muchos hombres y mujeres de Dios emocionalistas, que se dejan deslumbrar tanto a veces por cosas, por personas que terminan saliéndose de donde Dios los puso, de donde Dios los direccionó. Por eso la palabra dice el apóstol Pedro allí lo siguiente, en una de sus cartas, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Escúchame, el buen pastor da su vida por sus ovejas. David dijo que él, si tenía que matar a un león por defender a las ovejas, lo mataba y ya. No había león que pudiera enfrentar a un buen pastor. Y el Señor es el pastor por excelencia, el pastor de pastores. Si David, siendo humano, mataba a un león para defender las ovejas, ¿cuánto más el Señor? Ahora, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién es el que puede devorar? Buscando. O sea, él sabe dónde está el rebaño, pero sabe que en el rebaño no puede ir a sacar nada porque inmediatamente el pastor lo va a matar. Él sabe que allí no se puede acercar. El león. ¿A quiénes es que está buscando el león? A las ovejas que se salen del rebaño. A las que en algún momento se creen cabritas. Se les da la chiripiolca. Aquellas ovejas que en algún momento de ira, de rabia, de lo que sea, de tristeza, dolor, de desesperación, de ansiedad, les da por brincar la cerca, les da por salirse del camino por donde el pastor los está direccionando y se van a exponerse al león que está rugiente buscando cuál ovejita se salió del rebaño del pastor, del corral que el pastor las tenía, del pasto donde el pastor las tenía, del agua donde el pastor las tenía bebiendo y se alejaron para ser devoradas por el león que anda buscando a quien devorar. O sea que el contexto de esta palabra está queriendo decir, Satanás anda como león rugiente buscando quien se aparta del propósito de la voluntad de Dios para su vida para devorarlo. Ahora, la palabra es tajante, es clara en decir para devorarlo. O sea, no lo está buscando para tomarse un tinto, no lo está buscando para negociar, no lo está buscando para ofrecerle un buen negocio, lo está buscando para destruirlo, para devorarlo. Es importante. Porque aquí hay incumplimiento a causa del emocionalismo. Aquí hay incumplimiento a Dios a causa de la irresponsabilidad. Aquí lo que leímos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Y eso lo aprovecha Satanás para tener un derecho legal. Porque Satanás es uno de los hijos de mentira, desobediencia por excelencia. Y el Señor dijo en San Juan 8, de los versículos 35 en adelante, dice que aquel que hace las obras de Satanás es hijo de Satanás en lugar de ser hijo de Dios. Es importante, y lo está diciendo en el término, en la intención de decir por cuanto hace las obras de él y no las de Dios. Es importante que ahí entendamos entonces esto. ¿Por qué cuando tú le desobedeces, cuando tú no le cumples a Dios, tú le estás dando derecho legal a las tinieblas para que te maldiga? Porque dejaste de comportarte como un hijo de Dios para comportarte como un hijo del diablo. ¿Quién se rebeló contra Dios? Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando tú haces eso, tú automáticamente en la esfera espiritual le estás dando derecho legal al diablo para que te maldiga. Porque él no viene a bendecir, él viene a maldecir. San Juan 10:10 dice que Satanás solo vino para robar, matar y destruir. Él no vino para nada más. O sea, no esperes buenas concepciones de él, porque no las va a tener. Te odia. Satanás te odia y es bueno que lo tengas claro. Satanás está buscando la manera de cómo tú le das la oportunidad de destruirte a ti, a tus hijos, a tu ministerio, a tu hogar, a todo lo tuyo. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Él solo vino a destruirte. Él no va a tener misericordia. Él no va a tener nada de bondad, nada de misericordia contigo y con los tuyos. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros le incumplimos a Dios, que es lo que está pasando acá, nosotros le estamos dando derecho legal al diablo
para que maldiga nuestras vidas, para que maldiga nuestra casa. Entonces hay gente que está allí orando, ayunando, llora. Un tiempo le da lugar al diablo, otro tiempo al Espíritu Santo, un tiempo busca la presencia de Dios, otro tiempo busca la presencia del diablo, y está allí llorando y a veces hasta cuestionando a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me resulta esto? ¿Por qué otra vez con el mismo problema? ¿Por qué otra vez con la misma incertidumbre? ¿Por qué otra vez me está pasando lo mismo? ¿Por qué otra vez vuelvo a sentir el dolor si creí que tú ya me habías sanado? Ojo, recuerde que Satanás siempre va a volver con 7 peores a hacer un daño peor que el que hizo al principio si tú no te preocupas realmente por guardarte para Dios. Porque tu cuerpo, porque tu vida sea templo del Espíritu Santo. Si tú le sigues abriendo puertas al diablo, él va a seguir entrando, no solo él, sino con espíritus peores del que había antes, del que él había puesto antes. Y a veces ignoramos, esto es verdad, esto no es mentira, esto no es un juego. Y hay cristianos que toman esto como juego y le están dando cada día más derecho legal al diablo. Cada vez que tú abres las puertas de tu hogar para que entren anatemas de una u otra manera, por el televisor, por el celular, por el computador, por la puerta, por la ventana, por donde sea, por tus oídos, escuchando lo que no debes oír, por lo que sea, mirando lo que no debes mirar, por lo que sea, tú estás dándole derecho legal al diablo para que traiga maldición. La palabra de Dios en el capítulo 6 y 7 del libro de Josué nos enseña que los anatemas lo único que traen es muerte. Los anatemas no vienen a traer otra cosa sino muerte. Y cada vez que tú permites que esto venga, te va a destruir. No va a haber otro final. Dios va a tener misericordia y te va a recoger de las ruinas, pero ya después de que el diablo haya hecho lo que quiso. Y no porque Dios no te ame, y no porque Dios no te cuide, y no porque Dios no tenga misericordia de ti, sino porque tú decidiste incumplirle y darle derecho legal al diablo para que él tomara. Mira, el derecho legal en lo espiritual es tan fuerte que te lo voy a decir de esta manera. Porque el Señor, en su soberanía, en su poder, simplemente no terminó de decir, el que crea en mí va a ser salvo y ya. No hay necesidad de que mi hijo muera, no hay necesidad del calvario, no hay necesidad de nada de eso, porque yo soy soberano. El que crea en mí, salvo y ya, porque el Señor mismo, el Padre, Dios de la gloria, es el primero. Por eso Él es justo. Dijo Moisés, y lo cita nuevamente en el libro Apocalipsis, la palabra del Señor: justos son tus juicios, Señor. No hay nadie justo como tú. El Señor es tan justo que ni siquiera Él mismo pasa por encima de esas leyes espirituales que hay. Escúchame esto. Porque era necesario que se ofreciera un sacrificio, se demandaba un sacrificio. El diablo tenía un derecho legal para reclamar, para destruir, pero el Señor, para abolir ese derecho legal, como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, que Él exhibió públicamente a nuestros enemigos porque quitó el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿Cómo? Pagando el precio por nosotros. O sea, Él cumplió y por eso quitó el derecho legal. Cuando nosotros le damos un derecho legal al diablo, en ese caso ya el Señor, como somos conocedores, nos dice: ojo, tú eres el que tienes que cerrar esa puerta, tú eres el que tienes que cambiar esa actitud, tú eres el que tienes que dejar de estarle dando lugar al diablo, tú eres el que tienes que estar dejando de jugar un día al cristiano y otro día al mundano, un día la presencia de Dios, otro día la presencia del diablo. Tú eres el que tienes que hacer un alto en el camino. Yo ya pagué el precio por tu salvación, pero la vida en abundante, por la vida en abundancia, tú tienes. Y tienes que arrebatar el derecho legal al diablo. ¿Qué le diste? Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a darte la victoria, claro que sí. Pero Dios no va a pelear por ti esta batalla te toca a ti. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Mira lo que empieza diciendo, vamos a volver a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice la palabra. ¿Cumple o qué? Lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ojo, mira, no solamente se le da un derecho legal al diablo para que traiga maldición, sino se está provocando la ira de Dios.
Cuando tú le incumples a Dios, te estás metiendo en dos serios problemas. Estás dando derecho legal al diablo para que él venga a dañar como quiera, y estás provocando la ira de Dios, que no te va a poner por inocente, porque aquí textualmente la palabra está diciendo: ¿por qué hacer que Dios destruya la obra de tus manos? El Dios que está interesado en que construyas, en que avances, por justicia, por disciplina, es el Dios que te puede también detener en el camino y no dejarte avanzar más. Es importante que lo entendamos. Entonces, ¿cómo podemos escapar de la maldición que el diablo trae sobre nuestra vida, sobre los nuestros, con un derecho legal que le dimos al no cumplirle a Dios? ¿Y cómo podemos escapar de la ira de Dios? Pues cumpliendo. ¿Y cómo podemos cumplirle a Dios? Muriendo a nosotros cada día. Tenemos que aprender a morir. Hay cosas que tenemos que morir en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de hacer, para que el enemigo no tenga más cabida, para que el enemigo no tenga más lugar, para que el enemigo no tenga más autoridad, y para que Dios se calme en su ira. Y en lugar de meternos en un serio problema que va a acrecentarse cada vez más, nos quitemos toda culpa y podamos avanzar con esa cola que tenemos, con ese hogar, con esa familia, y avancemos victoriosamente al propósito que Dios tiene para todos nosotros. Cumplirle a Dios. ¿En qué estás en deuda con Dios? ¿En qué estás en deuda con Dios? Te lo pregunto, ¿en qué estás en deuda con Dios? Voy a decirte tres cosas puntuales, además de muchas otras que pudiéramos hablar, pero las tres que me da el Espíritu Santo para compartirte. ¿En qué puedes estar en deuda con Dios? La siguiente, la primera de ellas. Tú puedes estar en deuda con Dios, escúchame esto, en el propósito de Dios para tu vida, en las cosas que Dios te llamó a hacer, en las cosas que Dios ya te las dejó claras, y que en algún momento tú le dijiste al Señor: listo, lo voy a hacer. Y que en algún momento tú le testificaste a la gente: Dios me mostró esto, tengo que hacer esto. Y que en algún momento tú te convenciste de que Dios te había llamado a hacer eso. Esa fue la recepción de un sí a lo que Dios te dijo. ¿Y qué de esas cosas estás haciendo? ¿O qué de esas cosas hasta aquí están muertas, quietas, porque estás llena de excusas y no las estás haciendo? Le estás incumpliendo a Dios. Estás dando el derecho legal al diablo para que te maldiga y estás provocando la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si a ti no te duelen las almas que se están yendo al infierno por tú no estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer, a Dios sí le duelen, y eso provoca su ira, porque le costó hasta la última gota de sangre de su hijo en la cruz del Calvario, le costó hasta su máximo dolor en la cruz del Calvario, para que tú estés ahí sacando pretextos, excusas, siendo egoísta, pensando solamente en ti, sin hacer lo que Dios te mandó a hacer. Hay gente en deuda con Dios porque no están haciendo lo que Dios ya les reveló, lo que Dios ya les mostró que tenían que hacer. Es importante que tú lo entiendas y que tomes esta palabra muy en serio, porque además de darle un derecho legal al diablo para que traer maldición, estás provocando la ira de Dios. Es serio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A veces se nos hace falta que el Señor se revele en esa, que también se enoja, que también castiga. Porque a veces nos acostumbramos solo a que Dios es amor, que tan lindo y que papito para aquí, papito para allá, pero hago lo que se me da la gana y ignoro lo que Él me mandó a hacer. Entonces es importante que lo entiendas. Es importante que lo comprendas. Puede ser que le estés incumpliendo a Dios en algo que Él ya te llamó con un ministerio, con una estrategia, con algo nuevo, con un don, con un talento. Estás incumpliendo a Dios. Estás abriendo puertas al enemigo para que te maldiga y estás provocando la ira de Dios. Lo segundo, con lo que puedes estar incumpliéndole a Dios, provocando su ira y abriéndole puertas al enemigo para que solo traiga maldiciones, así seas hijo o hija de Dios. Escúchame esto. Es en no honrar lo que Dios te dio. Eso es una manera de incumplirle a Dios.
Porque Dios deposita cosas. Dice la palabra que Él nos da cosas y que Él va a venir en algún momento a pedirnos cuentas por todo lo que nos dio. Y que Él espera las mejores cuentas de nosotros en concerniente a todo lo que nos dio. Eso implica unción, dones, talentos, ministerio, esposo, esposa, hijos, padres, familia, hogar, todo, empresa, bueno, a los que les dio la ventaja, la bendición de ser empresarios, todo lo que Dios dio. Dice que algún día Él pedirá cuentas absolutamente por todo. Y que Él espera las mejores cuentas. Y Él hace en un contexto encontramos, Él hace un ejemplo y dice que no seamos como aquel pueblo rebelde que les envió sus profetas y los golpearon hasta matarlos. Les envió a su hijo y también hicieron lo mismo con Él. Es importante. La obediencia a Dios también está en honrar, en darle un buen trato a lo que Él te dio, a lo que Él te entregó, porque un día va a pedirte cuentas por eso. Y puede ser que le estés incumpliendo a Dios con eso, que en lugar de estar honrando, en lugar de estar dándole un buen trato, una buena administración a lo que Dios te dio, estés golpeando, estés dañando, estés descuidando, estés abandonando, estés destruyendo lo que Dios te dio. Dice la Biblia que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Lo dice en Corintios. Cuando tú destruyes todo lo que representa el templo de Dios, la comunión de Dios contigo, en todo lo que Dios te dio, pues te estás metiendo en serios problemas con Dios. Además de estarle abriendo puertas a las tinieblas. ¿Cómo estás tratando? ¿Cómo estás administrando? ¿Cómo estás honrando lo que Dios te dio? Esas personas, ese ministerio, ese don, ese talento. Cuando tú estás dejando de darles un buen trato, de darle lo mejor de ti, estás incumpliéndole a Dios. Mateo 25, si se lo haces a ellos, me lo haces a mí, dijo el Señor. Si no se lo haces a ellos, no me lo haces a mí. Si le haces lo malo a ellos, me lo estás haciendo a mí. Si le haces lo bueno a ellos, me lo estás haciendo a mí. Si no le haces lo malo a ellos, no me lo haces a mí. Si le haces lo bueno a ellos, me lo haces a mí. Eso dice el Señor. Así de claro, no es de otra forma. ¿Estás cumpliéndole o incumpliéndole a Dios? Cosas que algunos le habían pedido por años a Dios, le habían deseado en su corazón que Dios se las diera. Y se las dieron y ahorita las tienen descuidadas. Vueltas nada, abandonadas. Y lo tercero que quiero decirte, en lo que algunos seguramente le están incumpliendo a Dios y están fallando en esto, y están dándole un derecho legal al diablo para que les traiga maldición y están provocando la ira de Dios, es en las finanzas. ¿Cuánta gente quiere prosperar, pero cuánta gente no le cumple a Dios? La Biblia dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Señor que los bendiga y los ha bendecido? Y después de que los bendijo, se les olvidó. Dice Eclesiastés. Después dicen al pastor, ay no, que fue por esto. Ay no, es que fue por aquello. No, es que me salió esto. No. ¿Por qué no le cumpliste a Dios lo que le prometiste? ¿Por qué aquel día, cuando estabas en apuros, cuando estabas en necesidad, cuando estabas con el anhelo, con el sueño? Señor, si tú me bendices, si tú me das, yo voy a bendecir. Yo voy a bendecir tu obra, yo voy a bendecir tal persona, yo voy a bendecir tu siervo, yo voy a bendecir tu siervo. Pero cuando la tuviste, se olvidaste de la promesa que hiciste. Dice, te metió en problemas. Le dio un derecho legal al diablo para maldecirte y provocó la ira de Dios. Y te doy el pasaje para que lo guardes, para que lo tengas ahí. ¿O cuánta gente quiso cumplirle a Dios a medias? Le pasó lo de Ananías y Zafira, el par de esposos allí en Hechos que prometieron vender una heredad y sembrarla en la obra, pero cuando tuvieron el dinero se llenaron de amor por el dinero y dieron incompleto. Y el Señor les trajo juicio de muerte por esto. Cumpliéndole a Dios a medias. Dios no está interesado en que tú le cumplas a medias. Dios quiere todo o no quiere nada de ti. Dios lo quiere todo. Dios está para ayudarte. Así que, 3 cosas en las que puedes estar incumpliéndole a Dios, que hoy tienes que cerrar en el nombre, y hoy tienes que tomarla con seriedad en el nombre de Jesús. Ya aquí voy cerrando. 3 cosas supremamente importantes y tremendas. Le puedes estar fallando a Dios, incumpliéndole a Dios, y por ende dándole un derecho legal al diablo para que traiga maldición, y provocando la misma ira de Dios. ¿En qué? En que no estés cumpliendo tu ministerio, no estés haciendo aquellas cosas que el Señor te llamó, te reveló para que hicieras. Que no estés dándole un buen trato
a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha entregado, que incluye personas, ministerios y todas esas cosas. Esposo, esposa, hijas, padres, familia, hogar, hijos espirituales, consiervos, todo. Que no les estés honrando como debes honrarle. Y tercero, financieramente. Has prometido pero no has cumplido. Has traído maldición a tu hogar. Y dice la Biblia que te comportaste como un necio, como un insensato. Y solo provocaste la maldición. ¿Cómo quitarle el derecho legal al diablo para que me esté maldiciendo? ¿Y cómo aplacar la ira de Dios? Cumpliendo. Hoy pide perdón a Dios y a quien lo tengas que hacer. Si tienes la posibilidad hoy de cumplir con aquello que no has cumplido, cumple. Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y si eres fiel en lo poco, Dios te llevará a lo mucho. Cumple. Y empieza a cumplir de aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Permítame terminar esta parte antes de despedirnos y dar los anuncios finales. Orar por ti. Yo quiero orar por aquellas personas que dicen, hoy voy a quitarle el derecho legal al diablo en el nombre de Jesús. Hoy voy a apelar a la misericordia del Señor. Voy a ponerme al día con lo que estoy fallando, con lo que le estoy incumpliendo. Y sé que Él va a aplacar su ira. Gracias, amado Padre y Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Toda la alabanza, toda la adoración es para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, perdónanos en aquellas cosas en las que te estamos incumpliendo, en las que te estamos fallando, con la que le hemos dado derecho legal al diablo para que traiga maldición sobre nuestra vida, sobre los nuestros, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús nos arrepentimos de todo corazón, pedimos perdón para quitar ese derecho legal al diablo y empezamos a cumplir con lo que tenemos que cumplir, Señor. Hoy apelamos a tu misericordia, a tu gracia, a tu favor, para que se aplaque tu ira, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que nos des todo lo que necesitamos para cumplirte de aquí en adelante sin fallarte más, Señor. Y que tú estés agradado. Que tú veas en nosotros esos hijos obedientes, esos hijos de honra, esos hijos que marcan la diferencia, esos hijos que además de un amén, esos hijos que además de un gloria a Dios, te obedecen, hacen su voluntad por encima de ellos mismos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónanos, Dios. Declaramos que nuestra vida está libre de las maldiciones, de las tinieblas y del juicio del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy se cierran esas puertas de maldición. Hoy se cierran esas puertas de maldición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo declaramos por el poder de la palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos. Qué bueno que hayan permanecido con nosotros hasta este momento, en este ayuno congregacional, en este tiempo maravilloso. Déjame decirte que hoy ha sido un día de milagros. Algunos de ustedes ni siquiera lo notan. Algunas personas me dicen el Espíritu Santo, van a estar más tarde por ahí caminando, hablando, compartiendo, y cuando van a darse cuenta es que recibieron una sanidad y no se habían dado cuenta. El Señor me dice, yo no sé quién lo cree allí, pero hay personas que hoy se le han abierto puertas grandiosas. Esta próxima semana será maravillosa para ustedes, dice el Espíritu Santo. Se abren puertas grandes, grandes, grandes de bendición. Hijos obedientes, hijos humildes, hijos arrepentidos en la presencia del Señor. Así que miles y miles de bendiciones, les amamos, les abrazamos. Recuerden, mañana 10 de la mañana altar, servicio dominical, por favor, con toda una convocación masiva a invitar amigos, familia. Bueno, mañana va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo de familia en la presencia del Señor. Mañana hay una palabra, una administración, un mover del Espíritu Santo muy maravilloso, muy bueno, que no nos lo podemos perder. Así que vamos a invitar a los que más podamos. Mañana domingo, 10 de la mañana, hora acá colombiana. Recuerden que el lunes ya no hay altar familiar. El lunes a las 8 de la noche vamos a empezar el espacio hablando claro. Así que
este lunes es el tema de la intimidad en la pareja. Va a ser algo muy bonito. Vamos a estar tocando temas controversiales, temas tabú, que lamentablemente han sido manipulados y le han hecho mucho daño a las parejas, a los hogares, mejor dicho. Pero en el nombre del Señor todo eso se va a quitar, en el nombre del Señor todo eso se va a romper y viene una liberación del Espíritu Santo. Así que no se la vaya a perder, lunes 8 de la noche, para que invites a aquellas parejas, a aquellos hogares, a aquellas familias que necesitan palabra en este sentido, en esta área de sus vidas. Va a ser un tiempo maravilloso, maravilloso. Y si tú no tienes esposo en el momento o esposa, no importa. Igual puedes acudir, igual puedes convidar a tus amigos, a tus amigas solteras, porque también es importante que aprendan, para que cuando Dios les dé esa persona, pues van a ir con ese conocimiento y no van a dejarse robar bendiciones como pareja, sino que van a disfrutar al máximo conforme a lo que Dios demanda. Miles de gracias por estar ahí. Compartan este video, compartan el link de esta transmisión para que muchos sean bendecidos. Miles y miles de bendiciones a todos. Una vez más estuvo con ustedes este es humilde servidor, el pastor Genaro Hernández, junto a mi esposa, la pastora Ivonne López, el Ministerio El Poder de Su Presencia, Bogotá, Colombia. Les amamos. Cualquier cosa, ya saben que cuentan con nosotros. Miles de bendiciones.